¿Sabías que Jesús habló de un lugar más oscuro, más aterrador y más temido que el infierno? Un sitio del que casi nadie predica, un destino reservado no solo para los pecadores, sino para aquellos que pensaban estar salvos. Un lugar del que no hay regreso. En sus propias palabras, Jesús lo llamó las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Pero, ¿por qué nunca nos hablaron de eso? Durante siglos se ha repetido la misma imagen: el infierno como un mar de fuego eterno, gobernado por demonios y reservado para los peores criminales. Pero lo que pocos saben es que Jesús habló de otros destinos, más silenciosos, más oscuros, más reales, y ese lugar, temido incluso por los ángeles caídos, no aparece en las catequesis modernas ni en las prédicas de domingo. ¿Casualidad o una verdad demasiado peligrosa? Este video revelará pasaje por pasaje, parábola por parábola, las enseñanzas ocultas del propio Jesús sobre este sitio. Y prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de ver la eternidad para siempre. Vamos a adentrarnos en los secretos del juicio, del alma y del verdadero destino de los que rechazan la luz. Antes de empezar, quiero decirte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si tú crees en el poder transformador de Jesús, si amas descubrir las verdades que otros ocultan, suscríbete ahora. Activa la campanita y quédate hasta el final, porque hoy te llevaré a un lugar donde pocos se atreven a entrar, el sitio más temido del universo espiritual. Cuando alguien menciona la palabra infierno, la mayoría de las personas imagina inmediatamente un lugar ardiente, lleno de llamas, gritos de dolor y demonios con tridentes castigando a los condenados por la eternidad. Esta imagen está tan profundamente grabada en nuestra cultura que hasta quienes no son religiosos la reconocen sin dudar. Pero, ¿alguna vez te preguntaste de dónde salió exactamente esta idea? ¿Fue realmente eso lo que enseñó Jesús? La verdad es que muchas de las representaciones modernas del infierno provienen más de la literatura medieval y del arte religioso que de las propias palabras del maestro. Obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri moldearon una visión del castigo eterno tan dramática y cinematográfica que se volvió más popular que las mismas escrituras. En la Biblia, la palabra infierno no aparece como un único término universal. De hecho, en los textos originales se utilizan diferentes palabras: Sheol en hebreo, Hades, Gehenna y Tártaro en Minsetusna griego, cada una con significados y contextos distintos. El Sheol, por ejemplo, era simplemente la morada de los muertos, un lugar sombrío y silencioso donde iban justos e injustos. No era un sitio de tormento. El Hades, en el Nuevo Testamento, tiene un sentido similar, aunque ya empieza a tomar connotaciones más complejas. Pero es Gehenna la palabra que más se asocia al infierno ardiente, y es precisamente esta la que Jesús menciona en varias ocasiones. Sin embargo, ¿por qué él usaba esa palabra? ¿Qué relación tenía con el mundo físico que conocían los judíos? Gehenna era un valle real, el valle de Hinnom, ubicado al suroeste de Jerusalén. Según la historia, en tiempos antiguos se practicaron allí sacrificios humanos, y posteriormente fue transformado en un basurero donde ardía fuego constantemente para consumir la basura y los cadáveres de criminales. Cuando Jesús hablaba del fuego eterno de la Gehenna, lo hacía con una referencia que su audiencia entendía profundamente. Un lugar de impureza, desecho, castigo y separación. Pero incluso entonces, su enseñanza era mucho más simbólica que literal. El objetivo no era generar miedo, sino advertir con seriedad sobre las consecuencias espirituales de una vida alejada de Dios. No se trataba de asustar con fuego,
sino de despertar con verdad. Lo más curioso es que Jesús no describe con lujo de detalles cómo es el infierno físico. Sus referencias al castigo eterno están siempre envueltas en parábolas, metáforas y advertencias. El énfasis no está en el sufrimiento gráfico, sino en la pérdida absoluta de comunión con Dios. El infierno, más que un sitio geográfico, es una condición: estar separado de la fuente de vida, del amor, de la luz. Es por eso que algunas de las frases más temidas que él pronunció no hablan de fuego, sino de algo aún más desconcertante: ser arrojado afuera, donde hay tinieblas, llanto y crujir de dientes. Este tipo de lenguaje apunta a otro tipo de castigo, más silencioso, más solitario y posiblemente más temido. Por eso, antes de continuar, necesitamos hacer una pausa y reflexionar. ¿Y si hemos estado mirando al lugar equivocado todo este tiempo? ¿Y si el infierno ardiente no es el único, ni siquiera el peor destino posible? Jesús, en su sabiduría, no solo advirtió sobre fuego eterno. Él habló de otro sitio, uno que muy pocos predicadores mencionan, uno que no arde, pero congela el alma, uno donde reina el silencio, la oscuridad y el abandono. Y es ahí donde nuestra investigación comienza a tomar un giro inesperado, porque ahora que entendemos lo que el infierno no es, podemos empezar a descubrir lo que Jesús realmente quiso enseñar sobre el destino más temido. Una de las grandes confusiones que existen hoy entre los cristianos es creer que infierno es una palabra única, con un único significado. Pero si analizamos los textos originales de la Biblia, descubrimos algo muy revelador. Jesús y los apóstoles utilizaron varias palabras distintas para referirse a los destinos finales de los muertos, y cada una tenía un sentido diferente. No es casualidad que estas distinciones hayan desaparecido de muchas traducciones modernas, porque entenderlas cambia todo lo que crees sobre la eternidad. Vamos a profundizar en tres palabras claves: Gehenna, Hades y el lago de fuego. Son términos que aparecen en diferentes contextos, pero que han sido metidos en una misma bolsa, creando una imagen distorsionada del juicio y del destino eterno. Gehenna es, quizás, el término más dramático utilizado por Jesús. Como vimos en el primer tópico, se refiere al Valle de Hinnom, un lugar real de Jerusalén, símbolo de impureza, rechazo y condena. Pero en el contexto espiritual que Jesús le da, Gehenna representa un destino definitivo, un juicio eterno para aquellos que han rechazado la verdad. No es simplemente muerte, es exclusión total del reino. En Mateo 10:28, Jesús dice: «Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna». Es un lugar donde el castigo es completo, tanto físico como espiritual. Pero atención, esta destrucción no implica aniquilación, sino separación. El alma sigue existiendo, pero desconectada de toda gracia divina. Es un castigo consciente, pero aún así, no es el único destino que Jesús menciona. Por otro lado, tenemos el Hades, una palabra que aparece en Lucas 16, cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro. El Hades es descrito como un lugar de espera, donde los muertos están conscientes, separados unos de otros por un gran abismo. El rico clama desde el tormento mientras ve a Lázaro en paz. Aquí no se habla de fuego eterno, sino de una especie de sala intermedia, donde el alma espera juicio. Este detalle es clave. Jesús diferencia entre el juicio inmediato tras la muerte y el juicio final. El Hades no es la sentencia eterna, es el preludio. El Apocalipsis 20:13 confirma esto. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir,
El Hades será vaciado para el juicio final, y ese juicio final nos lleva al tercer destino, el lago de fuego. Este sí es el último y más definitivo. Es mencionado exclusivamente en el libro del Apocalipsis, donde se dice que incluso el Hades será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Aquí no hay retorno, no hay espera. Es el destino final de Satanás, de los demonios y de todos los que no fueron hallados en el libro de la vida. Lo más inquietante de este pasaje es que hasta lo que hoy consideramos el infierno, el Hades, será destruido. Entonces, ¿cómo es posible que muchos piensen que ya están en su castigo final? ¿No será que todavía falta algo más por cumplirse? Comprender estas diferencias no es un simple ejercicio teológico. Es una llave que abre la puerta a las verdaderas palabras de Jesús, porque Él usaba cada término con intención. No confundía Gehenna con Hades, no mezclaba metáforas con realidades espirituales. El problema es que al traducir todo como infierno, perdemos las capas de significado que revelan el plan completo del juicio, y es en ese punto donde entra el lugar más olvidado, las tinieblas de afuera, un espacio mencionado por Jesús, pero que no es ni Gehenna, ni Hades, ni el lago de fuego. Es algo distinto y mucho más temido. Vamos ahora a desenterrar lo que la mayoría ha pasado por alto. Entre todas las enseñanzas de Jesús sobre el juicio, hay una expresión que se repite varias veces y sin embargo pasa desapercibida por la mayoría de los creyentes. Las tinieblas de afuera. No es una metáfora cualquiera. Es una declaración directa y aterradora. Jesús la usó en varias parábolas y siempre en contextos donde alguien es expulsado, separado, rechazado. La frase exacta aparece en Mateo 8:12, Mateo 22:13 y Mateo 25:30. Y lo más impactante es que quienes son arrojados a ese lugar no son personas del mundo, sino personas religiosas, sirvientes, hijos del reino. ¿Cómo es posible que aquellos que pensaban estar cerca de Dios terminen en un lugar más oscuro que el infierno mismo? El término tinieblas de afuera, to escotos, to exoteron en griego, implica una oscuridad absoluta y además una posición externa. No es solo oscuridad, es ser echado fuera de algo, y eso, algo, es la presencia de Dios. Este castigo no es físico, es emocional y espiritual. La persona arrojada no es consumida por fuego, sino por la ausencia total de luz, de consuelo, de compañía divina. Es el exilio del alma, un destierro eterno donde no hay clamor ni respuesta, solo llanto y el famoso crujir de dientes. Esa expresión, repetida por Jesús, refleja no solo dolor, sino desesperación, remordimiento, conciencia plena de haber perdido todo. Es la muerte en vida, el castigo del alma despierta. Muchos teólogos han evitado hablar de este lugar porque desafía la lógica doctrinal tradicional. No encaja del todo en la idea del infierno ardiente. No parece ser la misma Gehenna, ni el Hades. Es otra dimensión del juicio, un sitio reservado a quienes estuvieron dentro, pero no eran fieles, a quienes parecían justos, pero no lo eran. En Mateo 22, el hombre que fue echado a las tinieblas de afuera había sido invitado a la boda, pero no llevaba vestido apropiado, es decir, estaba dentro, pero no preparado. ¡Qué imagen tan fuerte! Porque Jesús no está hablando de criminales, sino de aquellos que participaron del reino, pero con apariencia solamente. Eso es lo que más aterra, saber que uno puede estar cerca de la verdad, y aún así quedar fuera. Este lugar, del que casi ningún pastor predica, podría ser una de las advertencias más serias de todo el Nuevo Testamento. Y no es casualidad que haya sido Jesús, no Pablo, no Pedro, no Juan, quien habló repetidamente de este sitio. Él, que conocía el reino en toda su gloria, fue quien reveló también su frontera más oscura.
Es como si nos dijera: muchos estarán cerca, pero no todos entrarán. Mateo 7, 22, 23 lo confirma. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y yo les diré: nunca os conocí. ¿Y a dónde irán esos muchos? Exactamente, a las tinieblas de afuera. Y es aquí donde comienza a revelarse la verdad más perturbadora. Porque si Gehenna es fuego y Hades es espera, entonces este lugar, las tinieblas, es el rechazo consciente, no un castigo impuesto, sino una consecuencia natural: estar sin Dios, sin propósito, sin consuelo, y lo más devastador, con la memoria intacta. Es el castigo de los que supieron, pero no vivieron, de los que escucharon, pero no obedecieron. Y si este lugar existe, y Jesús lo mencionó más de una vez, ¿no deberíamos estar hablando más de él? Sigamos explorando, porque en las siguientes parábolas encontraremos aún más pistas. Cada vez que Jesús mencionaba el destino de aquellos que serían excluidos del reino, repetía una expresión con un tono casi escalofriante: allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta frase aparece al menos 7 veces en los Evangelios, algo muy poco común y siempre asociada a una advertencia seria sobre el juicio final. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es solo una imagen literaria del dolor? ¿O encierra un mensaje más profundo y espiritual? Cuando Jesús usaba esta frase, lo hacía para transmitir no solo sufrimiento físico, sino un estado de remordimiento eterno, angustia existencial y conciencia absoluta de haber perdido algo irrecuperable: la comunión con Dios. El llanto representa una tristeza profunda, un quebranto del alma. No se trata simplemente de llorar por dolor, sino de lamentarse por haber desperdiciado la oportunidad más valiosa. Es el grito de quien se da cuenta, ya demasiado tarde, de que estuvo tan cerca de la salvación, pero eligió ignorarla. El llanto que Jesús describe no es de terror físico, sino de arrepentimiento agudo, como el del hijo pródigo, pero sin posibilidad de retorno. Es el eco del alma reconociendo su error, sin consuelo, sin redención. Es, en palabras simples, el grito del alma consciente. Y el crujir de dientes añade otra capa de significado. En la cultura judía, esta expresión estaba relacionada no solo con el dolor, sino también con la frustración extrema, la ira contenida, la desesperación total. Es el gesto de alguien que aprieta los dientes porque ya no puede hacer nada. El tiempo se acabó. La puerta se cerró. La gracia fue ofrecida y rechazada. Este crujido es silencioso y al mismo tiempo ensordecedor en el mundo espiritual. Es la señal de una sentencia que fue anunciada, pero que muchos se negaron a creer. Y cuando finalmente llega, ya no hay argumento, no hay excusa, no hay segunda oportunidad. ¿Por qué Jesús repite tanto esta imagen? Porque él sabía que no todos responderían a su llamado con sinceridad. Sabía que muchos se acercarían con los labios, pero no con el corazón, que habría discípulos de apariencia, religiosos de costumbre, creyentes de palabras vacías. El llanto y el crujir de dientes es la consecuencia espiritual de una vida superficial, y por eso Jesús lo colocó como advertencia no a los ateos, sino a los que estaban dentro del círculo, los que ya habían recibido la invitación. Él no estaba hablando con paganos, sino con personas que conocían la ley, que escuchaban la palabra, que estaban cerca, pero no entregadas. Este lugar de llanto no es una tortura diseñada por un Dios cruel. Es el resultado natural de una decisión libre: vivir sin Dios, morir sin Dios y enfrentar una eternidad sin Él. El mayor dolor no será físico, sino espiritual. Saber que la puerta estuvo abierta y la cruzamos de espaldas. Por eso, en las siguientes parábolas veremos algo aún más perturbador:
los propios hijos del reino siendo lanzados fuera. Aquellos que creían tener asegurada su entrada, pero terminaron en el sitio más oscuro que Jesús mencionó. Uno de los mayores errores en la enseñanza moderna sobre el juicio es pensar que todos los condenados terminan en el mismo lugar, como si el destino eterno fuera una única celda donde todos reciben el mismo castigo. Pero la Biblia no respalda esa idea. De hecho, tanto Jesús como los profetas y el Apocalipsis revelan que el juicio será individual, detallado y proporcional. El libro de Apocalipsis 20:12 declara: «Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». Esto no solo implica que habrá libros, no uno sino muchos, sino que cada alma será examinada de forma personalizada. Y eso cambia todo, porque significa que no todos recibirán el mismo grado de castigo. Jesús mismo habló en varias ocasiones de esta justicia divina diferenciada. En Lucas 12:47-48 cuenta la parábola del siervo que conocía la voluntad de su Señor y no la hizo, y luego del que no la conocía. El primero será azotado mucho y el segundo poco. ¿Lo notaste? Jesús está diciendo, sin rodeos, que hay niveles distintos de juicio y castigo, según el conocimiento y la responsabilidad de cada uno. A quien más se le dio, más se le pedirá. Esto derriba la noción de que el infierno o las tinieblas exteriores es un destino uniforme. No, el reino de Dios opera con justicia absoluta. Cada uno recibirá según lo que sembró. Y eso incluye no solo las acciones, sino las intenciones del corazón. Esta verdad también se aplica al otro lado, al cielo. Jesús habla de recompensas diferenciadas para los que perseveran, para los que dan fruto, para los que padecen por su nombre. Si el cielo tiene grados de gloria, ¿por qué no el castigo tendría grados de pérdida? Y esto nos lleva a una conclusión aún más profunda. Los que son lanzados a las tinieblas de afuera no lo son por las mismas razones. Algunos por hipocresía, otros por incredulidad, otros por rebeldía. Pero todos tienen algo en común. Conocieron la verdad y la despreciaron. Esa es la esencia del juicio espiritual. No se trata solo de pecar, sino de haber tenido luz y apagarla voluntariamente. Y aquí es donde muchos creyentes se equivocan. Piensan que porque no son tan malos como otros, están seguros, pero olvidan que la medida no es el otro, sino la luz que recibieron. Dios no juzga comparando personas entre sí, sino comparando cada uno con la revelación que recibió. Esto significa que alguien que escuchó una sola vez sobre Jesús y lo rechazó puede estar en mayor riesgo que quien nunca tuvo oportunidad, porque la responsabilidad espiritual está ligada a la revelación. Y cuanto más luz tienes, más oscuridad se vuelve tu rechazo. Es duro, pero es justo. Y Jesús dejó esto muy claro. Por eso, el juicio no será solo un veredicto, sino una exposición. Cada obra, cada pensamiento, cada omisión. Y según eso, vendrá la recompensa o el castigo. Y dentro del castigo, distintos niveles. Así como hay tronos y coronas en la gloria, habrá soledad y vergüenza en las sombras. Las tinieblas de afuera no son un lugar genérico, sino un destino milimétricamente diseñado para quienes despreciaron la gracia. Y lo que veremos en el próximo tópico va aún más lejos. Incluso los hijos del reino, los que pensaban tener todo asegurado, también pueden ser expulsados. Una de las advertencias más inquietantes de Jesús no fue dirigida a criminales, ni a paganos, ni a los enemigos de su mensaje. Fue dirigida a los hijos del reino. ¿Cómo es posible? En Mateo 8:12, Jesús dice algo que trastorna cualquier noción religiosa cómoda. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿A quién se refería con hijos del reino?
No eran los romanos ni los fariseos solamente, eran aquellos que se creían dentro, seguros, herederos, personas que se sentían parte del pueblo escogido. Y sin embargo, Jesús declara que muchos de ellos serán expulsados. Esta es una paradoja aterradora. Los que creían estar salvos serán lanzados fuera. Este mensaje rompe completamente con la lógica de muchas predicaciones modernas, donde se enseña que una vez dentro del reino, uno no puede salir. Pero Jesús no hablaba con filtros. Él enseñó que estar cerca de la verdad no garantiza transformación, que conocer la Escritura no equivale a obedecerla, que asistir al templo no es sinónimo de vivir en santidad. Los hijos del reino que son echados a las tinieblas representan a todos aquellos que tenían acceso, pero no fruto, que tenían palabras, pero no vida, que se sentían dueños de la herencia, pero despreciaban al dueño del reino. Esto no es solo una advertencia teológica, es una sacudida espiritual, porque muestra que la apariencia no basta. Jesús no vino a crear una religión, vino a confrontar los corazones. Y en su ministerio, los mayores conflictos que tuvo fueron con los religiosos, no con los pecadores. A los publicanos los perdonaba, a los fariseos los denunciaba, a los adúlteros los restauraba, a los hipócritas los exponía. ¿Por qué? Porque el problema más profundo no es pecar, sino justificar el pecado con una fachada santa. Los hijos del reino expulsados son, en muchos casos, los más activos, pero los menos rendidos. La paradoja se hace aún más fuerte cuando vemos que Jesús usó parábolas para describir este fenómeno. En Mateo 25, las 10 vírgenes, todas eran parte del grupo, todas esperaban al novio, todas estaban en la puerta, pero solo 5 entraron. ¿Qué pasó con las otras 5? La respuesta fue tajante: no os conozco. No dice, no las vi, ni no vinieron. Dice que no las conocía, porque en el reino de Dios no basta con conocer a Jesús. Él también debe conocerte a ti, y ese conocimiento no se basa en asistencia, sino en intimidad, no en actividades, sino en obediencia. Por eso, el mensaje de Jesús es más profundo de lo que muchos se atreven a enseñar. Su advertencia es clara: puedes estar dentro del templo y aún así ser un extraño para el reino. Puedes cantar, predicar, servir y no tener el corazón alineado con Dios. Los hijos del reino expulsados nos enseñan que la fe no es solo confesión, es transformación, que no basta con decir Señor, Señor, sino con hacer la voluntad del Padre. En el próximo tópico exploraremos otra escena que amplía aún más esta revelación. Un lugar de separación entre los destinos eternos, donde algunos miran el paraíso, pero no pueden cruzar. En una de las parábolas más inquietantes contadas por Jesús, encontramos una escena que parece sacada de una visión espiritual. Un hombre rico muere, y también lo hace un mendigo llamado Lázaro. Ambos entran a la dimensión invisible, pero sus destinos no podrían ser más distintos. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. El rico, en cambio, despierta en tormento, clamando por una gota de agua. Esta historia, narrada en Lucas 16, 19, 31, no es una simple ilustración moral. Es una ventana directa a lo que Jesús conocía del más allá. Y hay un detalle clave que muchos pasan por alto. Entre ambos lugares hay un gran abismo que los separa. Ese abismo no es físico, es espiritual. Es la separación absoluta entre los que están con Dios y los que no. Pero lo más impactante es que el rico puede ver a Lázaro, puede hablar con él, puede rogar, pero no puede cruzar. Esa es la esencia del juicio. Conciencia sin redención, visión sin acceso, súplica sin respuesta. Este lugar de separación muestra que el alma no pierde su sentido después de la muerte.
Al contrario, gana plena claridad de lo que fue, lo que creyó, lo que rechazó. Y esa conciencia, sin posibilidad de acción, se convierte en el castigo más profundo. Muchos estudiosos han debatido si esta historia es literal o simbólica. Pero incluso si fuera una parábola, Jesús no usó mitos para ilustrar verdades. Usó referencias reales, conocidas por su audiencia, para abrir sus ojos a realidades eternas. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Después de la muerte, el alma no elige su destino, solo lo descubre. Y ese descubrimiento puede ser glorioso o trágico. En el caso del rico, no fue su riqueza lo que lo condenó, sino su indiferencia, su orgullo, su falta de compasión. Pecados silenciosos, pero pesados. Este lugar, intermedio de separación, este abismo, podría ser lo que muchas almas experimentan al despertar en la eternidad. Estar a la vista de lo que no podrán tener jamás. Ver la luz desde la sombra, escuchar voces de consuelo sin poder acercarse, desear comunión desde el exilio. Y eso nos lleva de nuevo a las palabras de Jesús sobre las tinieblas de afuera. Porque no hay mayor dolor que saber que hubo una puerta y que uno mismo la cerró con sus decisiones. El rico no fue lanzado a las llamas al instante. Primero tuvo que ver el reino y entender que estaba fuera. Por eso Jesús no hablaba del infierno como un sitio inmediato y cerrado, sino como un destino al que se llega por el rechazo continuo de la gracia. El abismo del que habla Lucas 16 no es solo entre cielo e infierno, es entre los que vivieron para sí y los que vivieron para Dios, y ese lugar de separación sigue abierto. Hoy, mientras hay vida, ese abismo puede evitarse, pero después será definitivo. En el próximo tópico, veremos por qué la Iglesia ha silenciado este tipo de enseñanza y qué consecuencias ha traído eso para millones de almas. A lo largo de los siglos, los púlpitos se han llenado de palabras sobre el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y con toda razón. Pero algo ha ocurrido en paralelo. Se ha silenciado sistemáticamente el mensaje del juicio, del temor a Dios, del castigo eterno y de las advertencias que Jesús proclamó con tanta claridad. Y entre todas esas verdades enterradas, hay una que ha sido olvidada casi por completo, el destino que Jesús llamó las tinieblas de afuera. ¿Por qué casi ninguna iglesia predica sobre esto? ¿Por qué este lugar no forma parte de las catequesis, ni de los sermones, ni de los estudios bíblicos comunes? La respuesta puede ser más perturbadora de lo que parece. Hay quienes dicen que es por misericordia, que hablar del juicio puede espantar a los nuevos creyentes. Otros aseguran que es por sabiduría pastoral, evitando sembrar miedo innecesario. Pero la realidad es que Jesús no evitó estos temas. Al contrario, los puso en el centro de su predicación. Desde el Sermón del Monte hasta las parábolas finales, sus palabras fueron repetidamente sobre juicio, separación, llanto y pérdida eterna. Si Jesús no tuvo reparos en hablar de las consecuencias del pecado, ¿con qué derecho las evitamos nosotros? ¿Será que el silencio de la iglesia moderna es más una señal de temor o de conveniencia? También hay otro factor. El mensaje del juicio no vende, no llena auditorios, no genera aplausos. Y en un mundo donde muchas iglesias han sido arrastradas por la cultura de la aceptación, de la comodidad y del entretenimiento espiritual, hablar de las tinieblas de afuera puede sonar anticuado o incluso ofensivo, pero eso no lo hace menos real. De hecho, el hecho de que haya sido tan silenciado lo convierte en aún más urgente, porque si nadie lo advierte, ¿quién estará preparado para enfrentarlo? Jesús no hablaba de este lugar para asustar, sino para despertar, y el que no despierta, duerme rumbo al abismo. Hay un pasaje en Ezequiel 33.6 que debería sacudirnos.
Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, la sangre será demandada de la mano del centinela. Esta es la responsabilidad del que predica: advertir, aunque no sea popular, aunque incomode, aunque duela, porque ocultar la verdad es una forma de traición espiritual. Y si las palabras de Jesús sobre este lugar fueron tantas, tan claras y tan urgentes, entonces el silencio que hay hoy en los altares no es accidental, es estratégico. Y es precisamente por ese silencio que este video existe, para romper esa omisión, para abrir los ojos, para que nadie diga: nadie me lo dijo. Jesús habló de este lugar más que del cielo, y no fue para condenarte, sino para salvarte. Porque solo quien sabe lo que hay en el fondo del abismo valora la cruz que lo rescata. En el próximo tópico veremos a quién realmente iban dirigidas estas advertencias de Jesús. Te sorprenderás al descubrir que no eran para los peores pecadores, sino para los líderes religiosos. Una de las verdades más incómodas del Evangelio es que las advertencias más fuertes de Jesús no fueron dirigidas a prostitutas, asesinos ni paganos. Fueron dirigidas a personas que se creían justas, a hombres que conocían las Escrituras, que hablaban en nombre de Dios, que llevaban túnicas religiosas, que ayunaban, que predicaban. Sí, las palabras más duras de Jesús no fueron para los líderes religiosos. A ellos les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. ¿Por qué tanta dureza con gente que, en teoría, servía a Dios? Porque la mayor ceguera es la que se cree iluminada. Los fariseos y escribas no eran ignorantes, eran expertos en la ley. Tenían prestigio, sabiduría, autoridad, pero habían convertido la religión en un instrumento de control, de orgullo, de poder. Guardaban las apariencias, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús los denunció precisamente porque su influencia era peligrosa. Guiaban a otros, pero hacia el abismo. Y en todas las parábolas donde aparece la frase «las tinieblas de afuera», los personajes expulsados no son gente perdida del mundo, son siervos invitados a la boda, vírgenes que esperaban al novio, gente que estaba dentro. Esa es la alarma que muchos se niegan a escuchar. En Mateo 7:21-23, Jesús lanza una advertencia que debería estremecer a cualquiera. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y Jesús responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos no eran ateos, no eran adoradores de ídolos, eran personas que hacían obras espirituales en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál fue su error? Vivían sin obediencia, sin relación verdadera con el Maestro. Su fe era un disfraz, su poder una fachada, y su destino, el rechazo, eterno. Lo más desconcertante es que la advertencia de Jesús no es para asustar al que está lejos, sino para despertar al que cree estar cerca, porque el verdadero peligro no es ser pecador y saberlo, es serlo y pensar que no. Esa es la tragedia de los religiosos sin transformación. Saben todo menos lo esencial. Son expertos en letra, pero ajenos al espíritu. Tienen Biblia en la boca, pero no en el corazón. Y son estos, precisamente estos, los que terminan en las tinieblas de afuera, porque su juicio no será por ignorancia, sino por arrogancia. Y Jesús los confrontó porque los amaba, pero no los dejó sin excusa. Entonces, ¿quién debe temer más estas advertencias? ¿El ladrón que no conoce a Dios? ¿O el predicador que lo menciona pero no lo sigue? ¿El adicto que clama por ayuda? ¿O el religioso que cree no necesitar arrepentimiento? Jesús vino a buscar lo perdido.
Pero a los que se creen encontrados y están perdidos, a esos les habló con fuego, y su voz sigue resonando hoy. En el próximo y último tópico, veremos cómo evitar ese destino. Porque si Jesús nos advirtió, es porque también nos dio la salida. Después de todo lo que hemos explorado, las tinieblas de afuera, el llanto, el juicio, la separación eterna, la pregunta más urgente que queda es, ¿cómo evitar ese lugar? ¿Qué podemos hacer para no terminar en ese destino que Jesús describió con tanta seriedad? La buena noticia es que Jesús no solo advirtió, también ofreció la salida. Él no nos dejó frente al abismo sin un puente. Él mismo se convirtió en el puente. Y lo primero que dejó claro fue que la salvación no se basa en apariencias, en religiosidad ni en obras externas. Se basa en relación, en conocerlo y ser conocido por Él. En Juan 10:27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esa es la clave, oír, ser conocido y seguirlo. No se trata solo de escuchar predicaciones o leer la Biblia ocasionalmente. Se trata de vivir en comunión con Él, de caminar con Él diariamente, de rendirle el iscentos, corazón por completo. Muchos se acercan a Jesús por miedo, por tradición, por interés, pero no por amor. Y sin amor, la fe es hueca. La obediencia no es legalismo cuando nace de la intimidad. Es la respuesta natural de quien fue transformado por la gracia. Jesús también dejó una advertencia clara en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No basta con llamarlo Señor. Hay que vivir como si realmente lo fuera. El camino que Él nos dejó no es amplio, ni popular, ni cómodo. Es estrecho, cuesta arriba, pero lleno de verdad y vida. Y lo más hermoso es que Él no exige perfección, exige entrega. No espera que lleguemos limpios, sino dispuestos, porque el que viene a Él con sinceridad nunca será rechazado. Pero el que lo honra solo de labios ya eligió su propio camino. Para evitar ese lugar de oscuridad, Jesús enseñó principios claros: arrepentimiento verdadero, fe viva, obediencia práctica, amor genuino. No basta con creer en Dios, como muchos dicen. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Lo que marca la diferencia no es solo la fe, sino el fruto. Y ese fruto nace del Espíritu. Por eso, lo que Jesús ofrece no es una religión más. Es un nuevo nacimiento, una transformación radical. Una luz que brilla desde dentro y que nos impide caminar hacia las tinieblas exteriores. Así que si hoy estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Jesús sigue llamando, y sus advertencias no son para destruirte, sino para despertarte. El lugar más temido que Él mencionó no es para ti. Si eliges el camino de la vida, Él ya tomó tu lugar en la cruz para que tú no tomes tu lugar en las tinieblas. Hoy es el día de volver a Él con todo tu corazón, porque solo hay dos destinos eternos y solo uno tiene puerta abierta. Ahora que conoces la verdad sobre el lugar más temido que Jesús mencionó, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Estás viviendo una fe auténtica o solo una apariencia religiosa? ¿Estás dentro o ya caminando hacia las tinieblas de afuera sin darte cuenta? Jesús fue claro, y su mensaje no fue para asustarte, sino para despertarte, porque aún estás a tiempo, y mientras hay vida, hay esperanza. Déjame una respuesta sincera en los comentarios. ¿Crees que las iglesias deberían predicar más sobre este lugar olvidado? Quiero saber tu opinión, tu experiencia, tu reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perder los próximos videos y comparte este contenido con alguien que necesita escuchar esta verdad urgente. En la pantalla te va a aparecer ahora un video que continúa esta revelación. Te invito a verlo hasta el final. Nos vemos allí.